hay desnutrición y en la mayoría tal vez de nuestros estados, los que más padecen la desigualdad social, heredada de la situación colonial de nuestros países, son los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. Y dice, bueno, esta región puede salir adelante, puede dejar de ser eso, a partir de que podamos elaborar y aprobar la propuesta de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Centroamérica ísmica e insular. Esta es la primera parte. La segunda parte es básicamente decir los derechos humanos y la integración regional. Eso pasa en primer lugar porque los estados reconozcan que hay indios y hay negros con identidad, con historia, con cultura, con derechos. Y eso pasa porque los estados deben reconocer y respetar que estos pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derechos. No solo es de reconocer la existencia, sino sus derechos en total y su derecho a ejercerlos plenamente. También dice que entonces en esa dirección los estados de la integración deben tomar medidas en las políticas públicas, en lo legislativo, en lo judicial, para garantizar esos derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, para que ejerzan sus derechos, pero también para sacar a nuestra Centroamérica de toda manifestación y de racismo y discriminación estructural. Porque el racismo o la invisibilización de los negros y de los indios no es más que la prolongación del sistema colonial base sobre la cual se construyeron nuestros estados. En la parte siguiente lo que va a hablar es el derecho a la diferencia y el principio de no discriminación. Tenemos derecho a ser diferentes. No queremos uniformidad. Tenemos derecho a no seguir siendo discriminados. Eso habla la tercera parte, ¿verdad? Y entonces tenemos derecho a decir, yo soy indígena, yo soy afrodescendiente. Por lo que tengo en mi cabeza, por lo que dicen mis ojos, por lo que tengo en los pies, por el territorio donde estoy sentado, donde estoy caminando. La identidad no es una cuestión solamente cultural y de apariencia, no, es de sentido, de profundidad del pensamiento como lo tienen los pueblos. Y entonces también se dice, bueno, los estados tienen que tomar medidas, y se sugieren las medidas, para que se respete el derecho a la diferencia que tienen los pueblos, en su cultura, en su idioma, en su traje, en su comida, en sus sueños, en su lenguaje, en su arte, y para eliminar todo vestigio de discriminación y de racismo. También una siguiente parte va a hablar sobre el derecho de los indígenas y a los afrodescendientes a su integridad y a su diversidad cultural. No se puede admitir ninguna medida que afecte un milímetro de su identidad cultural, de sus derechos territoriales, de su identidad gastronómica. No se puede. Pero también entender que los indígenas lo somos en nuestra historia, los afrodescendientes, lo somos en nuestra historia, en nuestros orígenes, en nuestros idiomas, en nuestro lenguaje, en nuestra lógica, en esa integridad del pensamiento de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes. Sí, somos íntegros en la cultura, en el territorio, pero también somos diversos, comemos distinto. El primer expositor habló de los peces. Yo voy a hablar de todas las cantidades de comida que sea del maíz o del frijol. Somos diferentes, pero igual somos pueblos. Entonces, trata
esa parte que se llama derechos a la integridad y diversidad de culturas. Después otra parte de este documento habla sobre los derechos al territorio, a los bienes naturales y decimos nosotros, los estados tienen que reconocer el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus territorios, a los recursos naturales, al medio ambiente, a lo que hay abajo de la tierra, a lo que hay arriba de la tierra. Porque algunas constituciones dicen que los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derecho a lo que se ve, pero la mina que está abajo es del Estado. Igual el oxígeno es del Estado. No puede ser. El agua, no puede ser. Nosotros no vemos las cosas a mitad. Nosotros las vemos en su conjunto, en la profundidad que nos dé nuestro pensamiento y nuestra capacidad de entender. Pero también dice que, bueno, en la cultura occidental ahora prevaleciente en nuestros estados y sociedades, lo que más importa es cuántos dólares es el precio de una manzana o de una montaña. Nosotros no. Nosotros amamos y hablamos con nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros ríos, porque nos dan oxígeno, nos dan agua, nos dan comida. Entonces tiene que respetar nuestra cultura. Esa otra visión en la que se dice que nosotros somos parte de la naturaleza y más bien tenemos que ser sus protectores para que no se terminen las montañas, los bosques, los ríos, ¿verdad? La biodiversidad. Para que no nos mate el cambio climático que está promoviendo, imponiendo la otra cultura que volvió a la madre tierra en mercancía y volvió a los hijos de la madre tierra en mercancía, en donde entonces ya tenemos valor por lo que podemos producir como mano de obra, como en tiempos de la esclavitud, cuando se compraron a nuestros hermanos negros y cuando se vendieron a nuestros hermanos negros. No puede ser, se está demostrando que esa otra cultura no sirve para la vida, sirve para destruir, sirve para la muerte. Volvamos a la cultura de la vida. Se habla también de que, bueno, en ese sentido los estados tienen que tomar medidas, ¿verdad? Y nosotros proponérselos, y nosotros ejercer ese derecho. La siguiente parte del documento van a encontrar ustedes que es en relación a ese, digamos, a ese proceso del desarrollo, que ese desarrollo es la vida, más que sus formulaciones teóricas o estatales o comerciales. ¿Cómo volvemos a que los pueblos indígenas y afrodescendientes, y ahora con la cantidad enorme de mestizos que hay, tengan vida? Pero la vida es en primer lugar que tengan de qué comer y que lo que coman sea sano, sea nutritivo, no sea la chatarra química, ¿verdad? No sea el producto de las empresas grandes que quieren ganar a costa de nuestra salud y de nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Cada pueblo, los afros, los peces, los de costa caribe seguramente más plátano, más yuca, Panamá también, ¿verdad? Los que más dependen del agua, del mar, nosotros más dependemos de las montañas, ¿verdad? En el territorio donde yo vengo, solo en ese territorio, bueno, pues hay 75, 80, 90 tipos de cultivos alimenticios, de plantas medicinales, una enorme riqueza de biodiversidad, porque bueno, tenemos montañas, tenemos barrancos, tenemos emplanadas, tenemos muchos climas y tenemos mucha diversidad. Entonces, nuestro desarrollo va a ser según eso y según nuestra cultura. Lo que dice el documento es que no podemos admitir que otras fuerzas, otras culturas, otros poderes nos impongan el tipo de desarrollo que quieren los pueblos indígenas y afrodescendientes. Eso lo decimos nosotros.
Eso es lo que dice el documento. Y en tal sentido, los estados miembros de la integración tienen que promover y adoptar medidas en sus leyes, en sus políticas públicas, en el sistema de justicia, pero también para que nosotros seamos parte de la integración centroamericana. Y la otra parte dice el derecho de los pueblos indígenas a la participación y toma de decisiones. Estoy impresionado con la primera exposición porque tienen participación, no solo como pueblos en sus territorios, sino también en los destinos de esta Nicaragua que nosotros disfrutamos, que nosotros amamos, que nosotros respetamos. Es decir, la autonomía regional de los pueblos. Eso queremos nosotros. Primer lugar, la existencia de los pueblos indígenas. Segundo lugar, sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales, espirituales. Tercer lugar, son parte de los estados. Tienen derecho a ser indígenas y afrodescendientes en la comunidad, en el municipio, en el departamento o provincia, en el estado, en el Congreso de la República, en el sistema de justicia, en las políticas públicas. No solo van a seguir siendo beneficiarios de las políticas públicas que se elaboran en los estamentos de los estados, no, van a decidir. Eso es lo que estamos planteando, toma de decisiones, como indígenas y afrodescendientes, pero también como parte de esos estados nacionales que existen, en sus distintos niveles de dichos estados. Y aquí ya se dice, también tenemos derecho los pueblos indígenas y afrodescendientes a decidir qué hay en el SICA, qué hay en el Parlamento Centroamericano y qué hay en la Corte Suprema de Justicia de Centroamérica. Sí, tenemos que ser parte. Esta integración centroamericana, ísmica e insular no puede seguir siendo una estructuración, una dinámica y también un qué hacer sin indios y sin negros. La integración centroamericana gracias. La integración centroamericana, ísmica e insular, yo a veces uso más caribeña, mesoamericana, para amarrarnos con México, donde está el otro gran pedazo de los pueblos indígenas de Centroamérica. No, tiene que ser, toda esa integración regional, tiene que ser también indígena, afrodescendiente, mestiza, con todos los colores. Miren qué riqueza tienen nuestros países y nuestras sociedades, qué riqueza podemos heredarle a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero en nueva visión, no en la visión colonial que dejó Pedro de Alvarado, que dejó la invasión. Necesitamos trascender. 500 años después, los pueblos indígenas y afrodescendientes tenemos en nuestras manos corregir los defectos de los estados que hoy tenemos. 200 años después de que los criollos y los hijos de los invasores, la descendencia de los invasores, se independizaron de la corona española, también de la británica. Hace 200 años existen estas repúblicas, pero no hay espacio en estas repúblicas y estados, a excepción, por supuesto, de la Revolución Sandinista y lo que han logrado los cunas después de la Revolución de 1925. Con esa y alguna otra exposición, es caso especial que no conozco. Esas repúblicas y esos estados no tienen pueblos indígenas y afrodescendientes, ni en su identidad, ni en su cultura, ni en su historia, ni en su espiritualidad, ni en sus derechos. Hay que trascender. Entonces, esta es la propuesta. En esto posiblemente no aparezca, es decir, vamos a mejorar y a demandar del Estado, de los estados, que se pongan al día.
Alguien decía, tienen una deuda con los pueblos que les han dado de comer, que les han dado vida. Hay que ponerlos al día. Pero ya no vamos a decirle a la región autonómica nicaragüense del Caribe qué hacer, respetando lo que ya avanzaron los pueblos indígenas en sus respectivos países, respetándolos y promoviendo más adelante. Ya quisiéramos nosotros tener algo igual en el caso de Guatemala. Estamos muy atrasados porque allá estaba la Capitanía General, ahí estaba el tronco más duro de la esclavitud, del sometimiento, del despojo, del desprecio, del racismo. Por eso nos está costando mucho a Guatemala, pero vamos caminando. Vamos caminando, así que, por favor, esta es la propuesta, ¿verdad? Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Para mí que solo estaba empezando, pero bueno. Eso es lo que tiene este documento, ¿verdad? Y les pido todo el aporte que se pueda. Las preguntas son muy concretas, a eso hay que responder, ¿verdad? Y anuncio, estamos interesados en Guatemala, en que algunas exposiciones vayan allá. Necesitamos homogeneizar, enriquecer nuestros conocimientos, nuestros planteamientos. Así que bueno, termino con esta introducción. Muchísimas gracias al diputado, honorable diputado Pablo Seto, vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Es muy importante esta propuesta de declaración que él ha hecho, porque la Asamblea o el plenario del Parlamento Centroamericano mandató a la Comisión a trabajar y a apoyar a las autoridades y ancestrales y comunidades indígenas y afrodescendientes, apoyarle en la elaboración de una agenda regional, que esta agenda regional va a ser construida a partir de los aportes que ustedes den en esta discusión que continúa, y que esta discusión, una vez ustedes tendrán que decidir para que nosotros la regresemos a la plenaria o al plenario del Parlamento Centroamericano como una propuesta para que posteriormente sea elevada a los presidentes que integran el sistema de la integración centroamericana. Por eso es muy importante el siguiente paso que ustedes van a dar ahora, a conocer lo que es esta declaración que ya explicaba Pablito. El diputado Elisandro Hernández, integrante de nuestra Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlacén, él les va a explicar cuál es la metodología que vamos a seguir para discutir la propuesta que estaba haciendo el diputado Pablo Seto. Entonces le dejo el micrófono a Lisandro. Buenas tardes a todas y todos. Para nosotros, la Comisión de Pueblos, es un honor y un orgullo lo que se está realizando en el día de hoy en la tierra de Sandino, un gran líder centroamericano. Y también agradecemos a nuestros colegas nicaragüenses por el esfuerzo y el trabajo de ser la sede del Parlamento Centroamericano en este mes de agosto. Antes de iniciar, tengo 15 minutos. Sí, ¿cuánto? 5, perdón. Antes de iniciar, brevemente, dice el dicho que uno tiene que honrar el trabajo de esto. Y yo sí quiero honrar a dos grandes personajes que no están aquí, pero que empezaron esta semilla en la Comisión de Pueblos en el Parlamento Centroamericano.
Y me refiero al exdiputado nicaragüense Lloyd Buchin, a la diputada guatemalteca María Luisa Ixabalán, porque esto es el semillero que hoy vemos y que hoy se lo dejamos a ustedes, a los pueblos, el esfuerzo que ha hecho también al colega Pablo Seto en el caminar del sentimiento centroamericano y especialmente de las autoridades ancestrales de Guatemala, y que en muchas ocasiones lo vimos. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes Ísmica Insular es una iniciativa de las autoridades ancestrales y comunitarias de los pueblos indígenas y afrodescendientes que asume el Parlamento Centroamericano para promover su aprobación como una norma a la integración centroamericana ísmica insular. La introducción es lectura general, exposición de contenido principal, discusión en grupo sobre los siguientes temas: exposición de los resultados de grupo en la asamblea plenaria, declaración de las autoridades ancestrales, lideresas y líderes comunitarios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, discusión en grupo, elección de grupo con representación en cada país o pueblo, guía para la discusión, presentación de resultados en la discusión, exposición de los resultados de grupo de la asamblea plenaria, exposición por grupo, resumen de elementos principal, conclusiones y recomendaciones. Eso lo tienen que hacer a nivel interno de ustedes en los grupos que se va a conformar. Este grupo se va a conformar en 4 mesas de trabajo. Ahora, cuando ya yo termine la presentación, es importante que estos grupos representen a diferentes países. Bien, el grupo 1, considerando y título Derechos Humanos e Integración Regional. El grupo 2, título segundo, Derecho a la Diferencia, Principio de No Discriminación. Título tercero, Derechos a la Integración y Diversidad Cultural. El grupo 3, título cuarto, Derecho al Territorio, Bienes Naturales y Protección Ambiental. Y título quinto, Derechos al Desarrollo Integral Sostenible. El grupo 4, que es el grupo final, título sexto, Derecho a la Participación y Toma de Decisiones. Guías para la discusión, para después de haberse hecho el trabajo y presentado todo lo que anteriormente le expliqué, son el grupo 1, las consideraciones, el grupo 2, sobre título 1, Derecho, Integración Regional, título... disculpe. Las introducciones, elegir un coordinador, cada grupo tiene que elegir un coordinador, hombre o mujer, debate, un secretario que recoja los aportes, lectura del contenido asignado al grupo. 3, temas no claros, dudosos, nuevos temas que debían incorporarse al contenido. 4, aprobación de los artículos que contiene. 5, acciones que se proponen para llevar los contenidos de las prácticas en sus respectivos pueblos y países. Y 7, el último, ideas o temas que sugieran para la declaración de las autoridades ancestrales, lideresas y líderes comunitarios. Este trabajo, como lo expuso nuestro querido colega Pablo Seto, y esta comisión presidida por nuestro presidente Santiago, es para hacerle la presentación formal a las autoridades de nuestros gobiernos, para entonces darle ese puntaje final a que ojalá podamos lograr, como dice el himno nacional de Panamá, alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Y eso es lo que nosotros queremos los centroamericanos, y eso es lo que nos lleva en el alma
a los diputados que conformamos esta comisión llamada Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y que hoy se lo presentamos a ustedes, al pueblo de Centroamérica, a la estructura principal y columna vertebral de toda sociedad, a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este es el momento para entonces presentar este gran trabajo y poder seguir luchando para poder finalizar y decir lo hemos logrado. Gracias. Gracias al diputado Liz. Voy a tratar de repetir un poco lo que dijo él, ¿verdad? Para que comencemos a organizarnos. Los grupos se van a organizar, todos tienen la guía, ¿verdad? De la metodología. Entonces, se van a agrupar el grupo, así como está ahí en la guía, grupo, contenidos y guía de discusión que dice. El grupo 1 y el grupo 2 van a ver considerando y título de derechos humanos e integración regional. Donde dice el grupo 3 y 4, ese se convierte en el grupo número 2. Van a ver el título 2 de derechos a la diferencia y principio de no discriminación y el título 3 de derechos a la integridad y diversidad cultural. Donde dice grupo 5 y grupo 6, bueno, se las vamos a dar, solo lo estoy resumiendo, son 4 grupos. Van a ver los títulos y derechos al desarrollo integral sostenible. Y el grupo 4 va a trabajar sobre los derechos a la participación y toma de decisiones. ¿Qué se van a hacer ahorita? A enumerar del 1 al 4 para formar 4 grupos. En esos grupos van a nombrar a una secretaria o a un relator o una relatora, ¿verdad? Tienen hora y media para esa discusión donde ustedes, 1 hora. No, antes del almuerzo. Después es el almuerzo, después de la discusión de las mesas, ¿verdad? Entonces, vamos a enumerarnos del 1 al 4 y se van a aglutinar todos los 1, todos los 2, todos los 3 allá al fondo y los 4 aquí, para que hagamos 4 grupos y le saquemos provecho a esta propuesta de declaración y además van a escribir, ya sea la secretaria o el secretario o el relator, para que después de almuerzo el relator o secretaria que elijan en cada grupo va a ser el resumen de lo más importante que discutieron en cada uno de los grupos. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna duda? Y vamos a estarles acompañando. Cualquier duda, ustedes, aquí estamos todos los de la comisión. Ahí está la doctora Solórzano, que es la asesora de nuestra comisión también. Cualquier consulta ustedes la pueden hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a que se comiencen a enumerar del 1 al 4.
ver, todos los uno a este lado, compañeras y compañeros.